El patrón cabeza-hombro es quizá la figura cuya identificación está más extendida en los mercados financieros. Es fácil de reconocer, pero puede no ser fácil de negociar. Todo depende de la agresividad con la que quiera llevar a cabo la negociación. Veamos la situación. El mercado registra una serie de subidas más altas y de bajadas más altas, por lo que sabemos que la tendencia es alcista. La primera alerta real que va a recibir de que se está formando el patrón cabeza-hombro llega al romperse la línea de tendencia que ha unido todas las bajadas. Con frecuencia el patrón forma una línea de soporte horizontal o casi horizontal. En el patrón cabeza-hombro se denomina línea de cuello. Es un componente importante del patrón, porque si la línea de cuello se rompe, se confirma el patrón de cabeza-cuello. El hombro derecho es el lugar en el que yo, como inversor agresivo que soy, colocaré una posición corta en este patrón. Estaré a la espera de que el mercado dibuje una figura de vela indicativa de una cotización bajista. La gran mayoría de los patrones van acompañados de un precio objetivo. En el caso del patrón cabeza-hombro, el objetivo se calcula como la distancia que ha recorrido el mercado desde el máximo de la cabeza hasta la línea base o línea de cuello. El objetivo se alcanza sumando esta distancia a la base de la línea de cuello, con lo que se proyecta a la baja. Un enfoque mucho menos agresivo de negociar el patrón cabeza-hombro consiste en posicionar una orden de venta corta, cerca o en la línea de base o línea de cuello, y mantener la esperanza de que el mercado vuelva a cubrir la orden. A veces, sencillamente, el mercado se aleja cuando el patrón se confirma, y la posición queda sin cubrir. El patrón cabeza-hombro invertido hace referencia a la formación de una bajada. Puede negociarse de idéntica manera que el patrón cabeza-hombro. La advertencia llega, al igual que en el patrón cabeza-hombro, al romperse la línea de tendencia. Un aspecto importante del patrón cabeza-hombro y del patrón cabeza-hombro invertido consiste en que el volumen tiende a reducirse en la parte media del patrón. Si negocia con una acción o con un índice, debería echar un vistazo al volumen y hacerse una idea del declive de volúmenes para confirmar la figura. Algunos de los patrones con los que frecuentemente negocio no son más que negociaciones de continuidad. Esto significa que busco aquellos patrones a los que tengo la sensación que el mercado se ha encaminado dentro de un rango lateral provisional antes de continuar en la dirección de la tendencia que seguía antes de entrar en fase de consolidación. Una bandera alcista típica tiende a entrar en un canal. Dentro del canal va a encontrar 3 máximos y 3 mínimos. Al negociar con lo que entiende por una bandera alcista, tiene varias posibilidades. Puede mantener una actitud agresiva o esperar una confirmación. Una posición agresiva consistiría en tratar de comprar en el punto E, en el que el mercado toca el extremo más bajo del canal antes de experimentar un impulso alcista. El punto E es el lugar óptimo desde el que negociar, pero también se encuentra en un punto de la gráfica en el que no existe confirmación alguna de que la bandera alcista se vaya a materializar. Si opta por esperar a que haya confirmación, aguardará a la ruptura del punto C. Este es el punto donde el mercado rompe a través de la línea de tendencia creada por los 3 picos más bajos dentro del canal de negociación. La característica única de la bandera alcista es que lleva aparejado un precio objetivo. En el ejemplo del precio, la base se sitúa en 85 y el máximo de la primera tendencia alcista en 90. Cuando el mercado indique un rango de negociación lateral, se producirá una ruptura desde una línea de tendencia en 89. Teniendo en cuenta que la primera tendencia alcista era de 5 puntos, preveríamos que la bandera alcista se moviera al menos otros 5 puntos al alza desde el punto de ruptura de la línea de tendencia. La bandera bajista es exactamente contraria a la bandera alcista. De nuevo, prevemos que el mercado indicará un rango lateral de 3 ondas alcistas y bajistas dentro de un canal antes de reanudar la tendencia bajista. En este ejemplo, el movimiento bajista inicial iba desde 1,50 hasta 1,45. Cuando el mercado rompa la línea de tendencia bajista, preveré de nuevo que recorra la misma distancia que antes de entrar en el canal.
El uso de objetivos solo sirve de guía. El inversor tendrá que evaluar el mercado y mover su stop hasta que encajen. La sensación que tengo al negociar es que me gustaría desplazar la orden de pérdida limitada hasta la ruptura, tan pronto como, desde una perspectiva razonable, me sea posible. En mi opinión, cuanto antes consiga una negociación libre, mejor posicionado estaré. En el ámbito del reconocimiento de patrones, se topará con pennants o banderines, que son triángulos simétricos, así como triángulos ascendentes o descendentes. Todos ellos aparecerán en la pantalla cuando explique cómo se negocian. Pero recuerde que en su naturaleza todos son prácticamente idénticos. Todos recurren a las tendencias. Se considera que todos están en posesión de patrones antes de que la tendencia original continúe, ya sea al alza o a la baja. Por lo tanto, puede contemplar estos patrones como una pausa temporal de una tendencia existente. Al igual que todos los demás patrones, pueden llevarse a negociación con cualquier intervalo de tiempo. No importa que los utilice en un gráfico de 5 minutos, de 1 hora o incluso en una gráfica diaria. El principio que subyace es exactamente el mismo. Existe una pausa en la tendencia. Una pausa que tiende a agotarse en forma de 3 tendencias alcistas y bajistas antes de que se reanude la tendencia. Ni que decir tiene que es una visión de mercado muy anticuada, y si cabe, se habrá dado cuenta al ver estos tutoriales de que creo firmemente en que los mercados son fluidos. Y por lo tanto el enfoque que decida dar al mercado debería ser también fluido. Todos los patrones que aquí se muestran tienen la capacidad de prever el final de un movimiento. La teoría del reconocimiento de patrones afirma que la duración del movimiento objeto del patrón se corresponderá con la duración del movimiento que se deriva del patrón. Debe recordar cómo el patrón cabeza-hombro mide la distancia desde el punto máximo de la cabeza hasta la base de línea o línea de cuello, para después proyectar la longitud de la línea desde el punto donde el mercado se adentra en la línea de cuello. Lo mismo es de aplicación a los demás patrones que hemos tratado en este capítulo. Puede ser una herramienta de utilidad para los inversores que así pueden hacerse una idea de la distancia que el movimiento puede que recorra, si bien también existe el peligro inherente de determinar con excesiva rigidez lo lejos que habrá de llegar el mercado. Si hace memoria acerca del capítulo sobre análisis de tendencias, recordará el énfasis que di al valor de las tendencias y a cómo suelen llegar mucho más lejos de donde la mayoría de la gente vaticinó. Lo mejor que puede hacer por usted mismo y por su formación sobre reconocimiento de patrones es aprenderlos de memoria. En adelante será cuestión de que comience a reconocerlos a tiempo real y de que empiece a observar su comportamiento. Los patrones que hasta ahora le hemos venido presentando son figuras típicas. Pero no olvide que en los mercados financieros, las cosas rara vez coinciden exactamente con lo que se describe en los libros de texto. Por lo tanto, no cabe duda de que es recomendable tener una mentalidad abierta. Y sobre todo, posicionar siempre una orden de pérdida limitada cuando se negocia en mercados financieros. Porque en este juego todo puede pasar.